La conexión, gracias por seguir la sintonía. 3 minutos le decía. Oye, a ver, vamos a abrir la página de Polar. Ojo que una polar.com, Leo, es una de las páginas que más la gente visita a nivel nacional. ¿Ah? El otro día nos dieron una certificación desde Google y nos llamaron y nos dijeron de que, ojo, que Polar, la radiopolar.com es una de las que más la gente se ve. Ya, 65 días, 1 hora, 23 minutos y 25 segundos. ¿Ves? Nuestra cuenta regresiva acá del relojito de la página de Polar. La bienvenida a Pancho Alarcón, candidato a diputado del Partido Comunista. Pancho, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a nuestros auditores y al hombre que siempre está aquí al pie del Al camión. pie del cañón, nuestro capitán, pues. Claro. Y el Así, 21 de septiembre vamos a tener el Día del Trabajador Radial, pues. sí, Claro. chuta, junto con el Día de la Región. Así es, pues tenemos feriado. O sea, va a ser una semana muy ajetreada en términos de... Muy ajetreado. Sí. Entonces parece de- que vamos a tener programación normal, sí, nosotros. Porque de- antes, a los trabajadores radiales, el día 21, Pancho, para que tú sepas, se le daba libre. Porque el 21 de septiembre nació de una forma de que, claro, los turnos de prensa, la gente de la radio, lo que es las fiestas patrias, hay que trabajar, porque la noticia está primero. Entonces había que cubrir lo del 18, lo de la parada militar, en fin, todas las actividades que hay. Entonces el 21 se tomó como un gesto para poder darle libre a los trabajadores y hacer una cadena radial con todos los animadores de distintas radios. sí, Se sí, perdió después esa sí. tradición, se recuerda. Recuerdos, ¿no? Sí, tengo memoria de ese... Ahora que dices tú, cadena radial en esas fechas de las fiestas patrias. En esos tiempos, sí. Pero también hemos visto que ha circulado harta gente por tu programa, hartos candidatos Sí, pues. ya Bueno, eso en nosotros carrera. es bueno, Sí, nos interesa mucho, Pancho, porque en definitiva se van viendo las posturas y las posiciones también de cada uno. por supuesto. Y bueno, tú ahí, la lucha que has dado toda tu vida siempre es al lado de los trabajadores. Y en ese sentido, comencemos al tiro, estuviste presente en el tema de la votación para la licitación de la basura. Cosa que yo te lo dije ahora antes de que ingrese, que estemos al aire. Para mí fue una bofetada a los trabajadores de Servitron. Bueno, por supuesto, o sea, allí primero dejar establecido que el alcalde, digamos, dio prioridad al tema del menor costo. Y eso ha significado también que eso tiene un impacto en las remuneraciones de los trabajadores importante, no menor. Claro. No podemos tampoco olvidar que precisamente se logra que este beneficio a los trabajadores, después de una huelga que hubo a nivel nacional, se logra inyectarle mayores recursos y cambiar un poco el monto de las Claro. remuneraciones, o sea, mejorar las condiciones de Con un remuneración. bono. Y nos encontramos hoy día con esta situación de que se vota y me llamó mucho la atención a mí en esa reunión porque estaban los dirigentes y algunos trabajadores también de la actual Servitrans, pero me llamó mucho la atención cómo se hizo defensa férrea de esta postura del alcalde, digamos, y en alguna medida cómo se usó mucho el término de que esto es lo legal, esto es lo que corresponde, así están las bases, se establecían las bases. Ojo, las tres empresas, supuestamente, yo no conozco el documento, pero ahí se dijo que las tres empresas habían ofrecido las mismas remuneraciones a los trabajadores. Entonces, y eso llama la atención. Llama la atención porque en definitiva aquí no se buscó el camino de, ¿cómo se llama?, de mantener lo logrado ya por los trabajadores, que para nosotros eso termina siendo un derecho adquirido. ¿Ah? No hubo ninguna protección, ¿cierto?, a los trabajadores en términos de esas remuneraciones y como te digo, se hizo una defensa férrea al tema de la legalidad. ¿Y sabe por qué te planteo eso? Porque llama la atención que para algunas cosas al señor alcalde la ley le sirve, pero frente a esta situación ahora puntual de la corporación municipal, quiere pasar por encima de la ley, entonces quiere obligar a que en este caso el Ministerio de Educación le resuelva el problema, siendo que la responsabilidad y el hecho de que hoy día los municipios estén a cargo, ¿cierto?, de la educación y la salud primaria es producto de una postura y de un modelo instalado en el periodo de la dictadura promovido por la derecha. O sea, hoy día cuando
no les sirve esa ley que ellos mismos articularon, armaron, ahí sí pide que otros se hagan cargo o responsables de esa situación y a contrapelo, frente a la situación que ocurre con los trabajadores de la basura, que van a ser afectados casi en un 20-30% con sus remuneraciones, ahí a él se escuda en la ley. Entonces a mí me llamó Sí, profundamente pues, la atención. y sabes lo que a mí más me da rabia con este tema es que cuando se privilegian los intereses económicos por sobre el desarrollo de las personas. Porque hoy día, Pancho, el decir un 30% menos de una remuneración para un cabro que trabaja en la basura, o sea, volvemos casi al círculo de la pobreza. Pues si el puro estudio del Banco Mundial habla de que el costo de la vida acá en Magallanes es un 25% más que en cualquier otra parte de Chile. Entonces, con eso por lo menos podían paliar los cabros. Hoy día los arriendos están altos. Uno va al supermercado todos los días, sube las cosas. Entonces, por eso por lo menos los cabros podían dar una pelea ahí para paliar para llevar el puchero para la casa. Po. Claro. Sí, o sea, yo te digo que claramente hay indolencia y yo diría, se paga el costo o paga el costo de esta decisión o quienes pagan el costo son precisamente quienes hacen y ejercen la labor de el aseo y la limpieza de la ciudad. No se toma en cuenta su opinión porque no debemos tampoco olvidar que permanentemente el sindicato de Servitrán estuvo planteando esta situación, o sea, no ahora, desde Claro. muchos meses atrás, ellos se anticiparon, pidieron y solicitaron permanentemente que se incorporen las cláusulas laborales, que se mejoren algunas situaciones, pero la actitud hoy día del alcalde fue precisamente privilegiar a una empresa a la que pagaba menos o, entre comillas, le va a salir a menor costo. Pero también yo diría, debemos decir que también esto también se puede cambiar. Y tampoco vimos, ¿cierto?, actitudes en ese terreno. O sea, el municipio no está inhabilitado para ejercer esa función o esa tarea. Claro. De hecho, antes lo hacía. En ninguna parte de la ley orgánica constitucional sobre municipalidades le prohíbe al municipio Bueno, hay hacerlo. municipios en Chile lo hace, Santiago, Valparaíso, entre Entonces, otros. y nosotros también sabemos que cuando se licita algo, o se licita algo, ¿cierto? Lo que ocurre es que aquí va a haber lucro, o sea, porque ninguna empresa va a ir a trabajar para irse a pérdida o no ganar ni un peso. Claro, exacto. Y ese tema se puede resolver, entonces aquí nunca No, y había una postura para que... el contrato más grande del Sí, municipio, sí, 6 años. ¿Ah? sí. Entonces, obviamente que hay intereses creados de muchas personas en este negocio. Po. Sí, es un Bueno, negocio. esto es un negocio, exactamente, esto es un negocio. Y un negocio que en definitiva se obtienen utilidades o grandes utilidades. Estamos hablando de que la próxima empresa va a estar percibiendo sobre los 123 Millones millones mensuales. de pesos mensuales. Claro. Ahora, vi poco a los concejales sacar la voz por los trabajadores, excepto Arturo Díaz, que debo decirlo. Sí, Arturo Pero el Díaz, resto sí. como que siguieron el juego del alcalde que dijo, no, acá la comisión dijo esto y démosle para probarlo. Claro, yo creo que ahí faltó, digamos, establecer o manejar, yo diría, un poco más este tipo de situaciones respecto de las licitaciones. Yo escuché las intervenciones de los concejales, aun cuando todos se refirieron, o no todos, pero la gran mayoría se refirió al tema de lo lamentable que era el impacto que iba a tener en las remuneraciones, pero me dio mucho la impresión de que se puso contra la espada y la pared a los concejales en términos de decir que si no se resolvía esta situación, ellos podían ser responsables legalmente de lo que ocurre al día de mañana si es que esta licitación no se adjudicaba. Claro, O sea, pero recordemos que en el este, periodo anterior, cuando Mimisa aprobó esto, incluso más, ellos, claro, no era la empresa que cobraba menos. por supuesto, Era sí. una de las empresas que cobraba, que estaba como en el cuarto lugar, cobraba mucho más, pero tenía cosas incluidas como por ejemplo el resguardo de los sueldos de los trabajadores, entre otras cosas más beneficios que se habían ganado. Por eso que son cosas, demandas ya que Claro. estaban ganadas. Po. Por supuesto, por eso te digo que aquí lo que se hizo fue, en alguna medida, articular esta licitación, resolver esta semana que ocurrió hace unos días atrás, Claro, pero y también los concejales nuevos claro, quizás vieron temor en eso. No, no entonces, quiero estar judicializado. claro, yo creo que ahí faltó, digamos, la fineza o la firmeza de los concejales, porque nosotros tenemos que ser claros, o sea, frente a una situación que va a tener un impacto
estamos hablando sobre 70 familias, ¿cierto? Y que hacen y que cumplen una función en la ciudad y que la han hecho por años. Obviamente que tenemos que resguardar eso y eso debe estar muchas veces por encima, ¿cierto? De lo que de la presión que reciben, digamos, en determinado momento. Entonces yo creo que faltó ahí en el terreno de los argumentos, porque en definitiva no olvidemos que tampoco ya se había hecho un ejercicio de licitación. Nadie dice Fallido, que, claro. nadie dice que podría también volver a repetirse, más allá, cierto, de lo que pueda ocurrir en términos legales. O sea, Bueno, siempre hay salidas. tú estás asesorando a los muchachos de Cervetran ahí encabezados por José Díaz. Sí, estamos conversando con los compañeros, siempre hemos mantenido con ellos una relación de solidaridad y de acompañamiento en los diferentes procesos y movimientos que ellos han vivido y entendemos que esto es un capítulo que no está terminado en términos de que desde el momento que esto ocurra y realmente se compruebe que hay pérdida, cierto, de derechos adquiridos, los trabajadores van a avanzar en buscar también desde el punto de vista legal recuperar eso perdido. Y ojo, incluso ese día en la reunión también se dio cuenta de un dictamen de la Dirección del Trabajo respecto del tema específico remuneraciones. Todos estamos conscientes que nadie le va a decir al empresario usted tiene que pagarle 600 lucas, pero sí puede establecer un piso mínimo, ¿cierto?, para la contratación de los trabajadores en términos de remuneración. Pancho, otro de los temas que creo que le vas a tener que poner mucha fuerza cuando llegues al Congreso el 11 de marzo del 2018 es la nueva Constitución. El otro día quiero felicitar públicamente a la Seremi de Educación, Margarita Macuc, de este seminario que se hizo, y no solo personas adultas fuimos, vi muchos estudiantes interesados por el tema de la Constitución, interesados por el tema de la educación cívica, y cosa que me llevé una muy buena impresión de los cabros, que uno cree que de repente no cachan el tema y sí están empoderados, pues sí tienen opinión. Claro. Y eso es lo que tenemos que escuchar. Y Fernando Atria, en una clase magistral que dio ahí, él decía, la Constitución que fue creada bajo el amparo de una dictadura, con su ideólogo Jaime Guzmán, hoy día lo que permite con esto es anular a los congresistas. Porque si tú, por ejemplo, Pancho Larcón, que no tengo duda de que tú no quieres más AFP, o que quieres educación gratuita universal, derecho a la vivienda, todas esas cosas hoy día con una constitución que más allá que el 2005 fue firmada por Lagos, pero que no es una nueva constitución, claro. Son muy altos los estándares de poder cambiar esas cosas. Claro. Claro. O sea, los quórum calificados, que son una amarra, ¿cierto? De una camisa de fuerza para no cambiar lo establecido, para no mover un ápice lo establecido. O sea, esos quórum que todos sabemos que bajo el sistema binominal no se logró cambiar y hoy día es cierto que estamos enfrentados a un proceso eleccionario distinto en términos de la cifra repartidora. Tiene que buscar el camino o allanarse el camino para lograr eso, pero obviamente esto es un tema que está yo diría en larga discusión porque no se ha resuelto en nuestro país precisamente esos quórum, no hay cómo, digamos. No, tiene el Tribunal Constitucional funciona como una tercera cámara. Claro. Que, digamos, se da el lujo de decir si esto sí o esto no, después de un largo debate de meses, como ocurrió, por ejemplo, con la ley de aborto en 3 causales. Claro. Y hemos visto cómo se usó también para la reforma laboral, se usó al Tribunal Constitucional precisamente para instalar este concepto de las empresas estratégicas y los servicios mínimos, con mecanismo con el cual, ¿cierto?, se va o se busca quebrar el ejercicio de la huelga. Y un Tribunal Constitucional que, ojo, que también es de cuoto de político, que eso también es importante, porque hoy día el actual presidente del Tribunal Constitucional es un personaje que nombró Piñera en su gobierno. Entonces, ojo, a mí lo que me molesta, como tú dices, si está en lo legislativo y se da discusión punto por punto en tantos meses, no puede venir acá a jugar casi como una FIFA o un tercer congreso, claro, del Tribunal Constitucional. Claro. Y en eso todo apunta un cambio estructural a la nueva constitución, Pancho, o sea, una nueva constitución. Y eso, por eso te lo preguntaba, porque va a jugar mucho los nuevos parlamentarios.
Los diputados, en este caso, que de 120 van a llegar a 150, porque incluso el proyecto presentado por el actual gobierno del presidente de Chile deja un poco abierta la posibilidad y dice, el nuevo Congreso va a definir cuál va a ser el mecanismo ideal, o asamblea constituyente, o comisión de expertos, o finalmente va a salir esto cocinado desde el legislativo. Claro. No, por supuesto, yo diría hay una gran tarea, hay una gran labor, porque si no avanzamos precisamente en el cambio de esta institucionalidad que heredamos y que yo diría se enquistó en nuestra sociedad y que ha provocado estas grandes desigualdades e injusticias, y visto, por ejemplo, con lo que ocurre con las ISAPRE, con las administradoras de fondos de pensiones, con el trabajo. Si tú te fijas, la cantidad de tipos de contratos que están validados, ¿cierto?, en el trabajo, la informalidad, yo diría la precariedad que se instala no solamente en el sector productivo, sino también en el sector público. Obviamente que hay, yo diría, mucho paño que cortar en el terreno de generar este cambio a la Constitución, pero también de cómo generamos conciencia en la ciudadanía que esto no va a ocurrir solamente con el cambio en el Parlamento. Nosotros, yo diría, el gobierno por lo menos hizo el ejercicio de generar estos famosos conversatorios, que también yo diría, ahí se notó que faltó un mayor esfuerzo, un mayor compromiso por articular esos encuentros. Cómo otras entidades juegan un papel, no sé, pues nosotros pensábamos cómo los colegios o los liceos pudiesen haber jugado un papel en discutir la Constitución, aunque no sé, en ese momento no esté decidido todavía el mecanismo o el cómo, y yo diría que esto tiene que ser un factor determinante en el discurso que instalemos de aquí en más, porque si no avanzamos en ese cambio, y no avanzamos también en la construcción de propuestas para qué queremos ese cambio o qué queremos realmente los chilenos, no vamos a avanzar. Entonces yo diría que hay este proceso eleccionario en el que se está iniciando, que estamos comenzando, tiene una gran tarea, una gran tarea. Y en ese sentido recojo lo que tú decías, o sea, el hecho de que tengamos una gran gama y cantidad de candidatos, yo diría que es bueno porque permite conocer, ¿cierto?, la opinión y con qué nos vamos a casar, qué es lo que vamos a comprometer cada uno de nosotros a hacer, no solamente como programa, sino cómo vamos a recoger también la opinión de nuestro pueblo. Y yo diría que esa es una gran tarea, o sea, cómo incentivar, motivar, ganarle a esta malestar, a esta rabia, a esta ira que tiene la gente contra quienes hacen política, pero también si no participamos, si nos restamos, obviamente vamos a permitir que siga ocurriendo lo mismo. Sí, gran cosa también de las cosas que han ocurrido, que hoy hechos que ocurren en nuestro país, responden a esa constitución, responden a este sistema neoliberal, a esta economía marcada por la externalización, tercerización, subempleo, y nadie le ha puesto cuoto. O sea, y también se ha demostrado en estos últimos tiempos cómo los negocios, ¿cierto?, llegaron al Parlamento, Claro, se instalaron en el claro, Parlamento, claro. y tienes la ley de pesca y podrías Sí. mencionar otra serie de Es cuestiones. lamentable porque yo no me canso de decirlo, el grande poder económico compró los partidos, compró los diputados, lo coaptó el poder político. Coaptó, ¿sí?, y su poder de decisión frente a las demandas. Entonces, ¿cómo se explica o cómo explicamos hoy día eh, estos hechos, digamos, que han significado o que tienen un impacto real en la ciudadanía? O sea, eh, voy a referirme a la ley de pesca porque considero que ese es el ejemplo más gráfico y quizás uno de los más recientes, pero eso ha tenido un impacto enorme a la pesca artesanal, a quienes viven, digamos, de la pesca artesanal, pero no lucran de la pesca artesanal. Claro. O lo podemos trasladar también al terreno digamos, de cómo la gran inversión pública o la infraestructura que se ha creado en nuestra región ha servido también para que unas cuantas empresas se llenen los bolsillos a costa del trabajo de la clase obrera, digamos, de quienes construyen, y no le generan ni mejores condiciones ni estabilidad laboral. Yo diría que esos son elementos hoy por hoy que tenemos que poner en el centro del debate. Cómo volvemos y nos proponemos trabajar en el Código del Trabajo
que es un código del trabajo que sigue siendo castigador en términos de que Claro. no logras resolver con Inquisidor. claro, con Claro. este proceso de negociación colectiva que te permite despedir de cualquier manera, digamos, usar cualquier artículo, o sea, que valida, yo diría que valida la injusticia frente a los trabajadores que están en una, yo diría, asimetría total frente Y las al tasas de empleador. sindicalización que tampoco suben. Po. Porque no se promueve tampoco el Claro. sindicalismo, o sea, no se promueve y además sigue Y existiendo muchas- temores, ¿cierto? Eso te iba a Sí. decir, pues muchos jefes también amenazan de, oiga, tenga cuidado, Claro, de estar pensando en claro. sindicalizarse. Entonces, yo diría que todo eso ha provocado un retraso o un retroceso incluso en términos de los logros que tuvo el movimiento obrero en décadas de los 50, 60, 70, donde había yo diría una alta tasa de sindicalización, una mayor incidencia en la toma de decisiones y también habían procesos, y obviamente habían conflictos, pero habían condiciones, yo diría, mejores para resolver esos conflictos. No podemos olvidar que se logró avanzar en la negociación casi por rama en algunos sectores productivos y eso era algo importante. Se logró instalar tarifados respecto al trabajo o oficios o determinados. Entonces, y eso hoy día no existe. Claro. O sea, hoy día lo único que existe es lo que el empleador te dice que te va a pagar. Porque incluso cuando a ti te dicen cuáles son sus pretensiones de sueldo, eso es un mero trámite, porque en realidad está decidido Sí, cuánto te van a pagar. Y el 70% hoy día de la masa trabajadora obrera gana el sueldo mínimo. Es una realidad de este país. Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero cuando tocamos el tema de los estudiantes, y yo te decía esa impresión tan linda que me llevé de los cabros tan empoderados participando en este seminario, yo conversé un rato con ellos, con algunos centros de alumnos, y les decía, oye, ustedes tienen que hacer esto continuamente y pedirle a su corporación, porque también habían cabros del alemán, del británico, de colegios privados, que me parece que la invitación se haga extensiva a todos, Claro. no solo a un público. Yo decía, ustedes tienen que empoderarse como jóvenes porque las luchas que se están dando no las vamos a ver nosotros. Quizás el tema de la FP no lo va a ver ni tuyo, pero estos cabros sí, pues si están en el colegio todavía no entran a la vida laboral. Claro. Entonces yo les decía, tienen que ir a exigir sus derechos también, porque si ustedes están interesados en esto, juntos también vamos a cambiar los paradigmas de la sociedad. Por ejemplo, cabros de 14 años que hoy día tienen responsabilidad penal. Claro. ¿Por qué no tienen derecho a votar? Claro. Es un tema que también tiene que tratarse. Si hoy día un cabro de 14 años puede estar en una directiva o una junta de vecinos, ¿por qué no puede ejercer su derecho a sufragio? Cosas que también tienen que pasar por el legislativo en su minuto, po, Pancho. Por supuesto, yo le diría que ese es un tema que se debatió, se discutió o se zanjó de esa manera, pero obviamente hoy día un joven de 14 años puede estar detenido, ¿cierto? Puede ser judicializado. Y uno no ve que se equipare eso con decir, bueno, tú tienes derecho, pero también tienes deberes, y en ese sentido, incorporarlo, si la juventud es la que yo diría va a ser un aporte, va a darle mayor dinamismo, va a haber mayor participación en la medida que nosotros incentivemos y motivemos a los jóvenes a participar. Así que van a ser tomados en cuenta en los sí. programas de gobierno de cada candidato, po, Pancho. Claro. Porque hoy día es un sector de la sociedad que está absolutamente olvidado. Sí, pues. Hoy día, mira, con las cifras del censo el otro día yo decía, pero no es polémica, somos 165.000, ¿ya? Y tenemos derecho a sufragio 158.000. O sea, ¿cuánta población menor de 18 años hay? 7.000. Pero ¿y si la educación pública solamente tiene 13.000, 14.000? Claro, sí. Y más los niños, todo, imagínate, hay un error ahí también. Claro. Claro, pueden ser miles de factores que quizás los mismos funcionarios de las Fuerzas Armadas se van de la ciudad y años y después no actualizan su registro electoral. Claro, puede ser, pero hoy día a los cabros hay que meterlos en la discusión, no excluirlos. Así es, o sea, cómo los sumamos, digamos, a esta tarea. Creo que en ese sentido también, hace unos días atrás, se estableció, ¿cierto?, de que, o sea, se vuelva a la educación cívica, y creo que eso es un hecho importante. Imagínate lo que estamos hablando, o sea, de que se haya quitado y que hoy día tenga que incorporarse, porque nos hemos dado cuenta que se ha perdido, se han perdido años en términos, digamos, de
avanzar en la construcción de discursos, de debate, de ideas, y no incorporar precisamente a quienes, incluso yo diría, provocaron en nuestro país hace un par de años atrás, unos años atrás, un tremendo movimiento que significó remecer en alguna medida la estructura dejada o heredada en el terreno de la educación. Entonces, ese debate este gran movimiento estudiantil provocó algo tan importante, digamos, que tiene que tener un grado de continuidad, pero también, como dices tú, quienes nos estamos postulando o las distintas construcciones programáticas de los presidenciales tienen que incorporar también con una fuerte presencia la participación de los jóvenes. Y no solamente yo diría de los jóvenes, sino también de los adultos mayores, o sea, de los distintos estamentos que nosotros identificamos y reconocemos, porque en definitiva, si hay algo que ocurre hoy día es que esos canales de participación no están yo diría, vigentes, porque lo que hizo el sistema también fue cooptarlo. ¿Y cómo los cooptó? Los encapsuló, los llevó, digamos, a esta postura yo diría incluso utilitaria de los organismos territoriales o sindicales, digamos, que para que no le hagan olita. O sea, y eso provocó, digamos, un desarraigo del gran debate público, pues en nuestro país tenía una característica, digamos, en la década de los 70, incluso después, en la recuperación de la democracia, fue precisamente la participación de todos los estamentos, porque incluso yo te diría que esto no es un tema etario, claro. Este es un tema que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo empujamos el carro, sobre todo en la construcción de una sociedad más justa, así más igualitaria, etcétera. Perfecto. Pancho Alarcón, muchas gracias, amigo, que te vaya muy bien. Bien acompañado anda. Sí, hoy día andamos con... Saludar a Oscarito ahí. Bueno, y a la guagua, porque está más grande. No, ya, el hombre pone el puño en alto, pero va a salir más bravo que los padres. ¿Ah? Ya, sí. La Biblia del Gurú, 2 ideas para ser campeón del mundo. ¿Qué dijo un 14 de septiembre Bombalé? Leo, rápido, ya, sí, ya me estaba retando, aunque tenemos un espacio ahora que viene pagado, pero bueno. Ya, dice Guerrero, ya fui, ya di batallas, hoy soy el monje, quiero paz, compadre. Eso dijo Bombalé, un 14 de septiembre del año 2015. Ya, la reflexión del día, ¿en qué momentos has sido un guerrero? ¿En qué momentos de tu vida has sido monje? Después de la batalla, busca la paz. Después de alcanzar el objetivo, busca la paz. Ya pues, Guerrero Alarcón, le quedan 60 y tantos días en la campaña. No queda nada. Nada, ya. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. Ya mañana vamos a estar tiquitiquiteados. ¿Ah? La previa. A mí mañana me invitaron al almuerzo con las típicas cosas que hacen. Ya. Los juegos, los terremotos. ¿Sí? Terremoto, maremoto, sí. No, huracán, maremoto, tsunami, todo. Ya, cuídense, sí. Que estén bien. Nos reencontramos mañana. Un abrazo.